7 verdades oscuras sobre el opio y el cólera en la Calcuta colonial que nunca te contaron. La niebla se alzaba sobre las calles de Calcuta, cubriendo la ciudad como un velo siniestro. En aquel tiempo colonial, donde hombres y sombras merodeaban, la opulencia y la miseria convivían en una danza macabra. Pero lo que nadie contaba eran los oscuros secretos que se ocultaban detrás de la fachada brillante de la ciudad. El opio, ese seductor polvo blanco, no solo era un alivio para el dolor, sino una trampa mortal que arrastraba a hombres y mujeres hacia un abismo oscuro, donde el cólera acechaba con su risa burlona. Allí, los cuerpos caían como hojas en otoño, mientras la rabia y la desesperación llenaban el aire. La primera verdad, el auge del comercio del opio trajo consigo una epidemia de muerte y sufrimiento. Las calles eran testigo de reuniones clandestinas, donde los comerciantes hacían tratos bajo la luz de la luna, intercambiando el polvo por monedas y esperanzas. Las familias miraban, impotentes, mientras seres queridos se desvanecían, atrapados en una espiral de adicción que los conducía a la locura. Parecía que cada inhalación de ese veneno era un pasaporte directo a la desesperación, a la muerte. La segunda verdad, el cólera, esa enfermedad terrible, sembraba el caos en cada esquina. Sin previo aviso, las personas caían y se retorcían en agonía, sus gritos resonando por la ciudad como ecos de un lamento. Se decía que nadie estaba a salvo, que el simple roce del aire podía llevar consigo la sombra del virus. En una semana, el barrio entero podía quedar desolado, como un barco a la deriva en una tormenta. Un rumor corría entre los habitantes, un susurro de miedo que se filtraba por las puertas: no salgas después del atardecer, el cólera espera. La tercera verdad era aún más oscura: el gobierno, cegado por su codicia, ignoraba el sufrimiento del pueblo. No se trataba de un simple problema de salud pública, sino de una estrategia de control. Con el cólera desatado, las protestas se apagaban y las voces de los rebeldes se ahogaban en el miedo. La ciudad era un mar de caos, pero los hombres de poder bailaban felices, disfrutando de la tristeza ajena. Antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La cuarta verdad estaba relacionada con la insaciable búsqueda de un antídoto para el cólera. Los médicos, atrapados en sus laboratorios, experimentaban sin piedad con los cuerpos de los miserables, sacrificado en nombre de la ciencia. A veces, desaparecían sin dejar rastros. Se rumoraba que eran enviados a una isla lejana, donde los gritos de quienes sufrían no llegaban a los oídos de aquellos que mandaban. La quinta verdad gritaba a través de las paredes agrietadas de las casas, el dolor físico mezclado con la desesperación emocional. Las familias buscaban respuestas, pero el silencio era su única compañía. Mientras las noches caían, sus corazones se convertían en prisioneros de su propio desconsuelo. La sexta verdad se dibujaba en los rostros de los sobrevivientes, una mezcla de miedo y esperanza, de lucha y dolor. A pesar de la oscuridad, algunos empezaban a alzar la voz, a cuestionar. Entre murmullos se gestaba un rescate, pero ¿acaso sería suficiente para cambiar su destino? Finalmente, la séptima verdad brotaba como una flor entre escombros, historias de héroes anónimos que, a pesar del horror, se lanzaban a las calles para ayudar a los caídos. Con manos temblorosas y corazones valientes. Llevaban agua y aliento a quienes lo necesitaban. Pero la pregunta era, ¿podrían enfrentar a las sombras que acechaban en cada rincón, mientras la vida y la muerte danzaban en Calcuta? Una cuestión pendía en el aire como un eco lejano. ¿Qué futuro les esperaba a aquellos que se atrevían a desafiar el oscuro abrazo del opio y el cólera en esta ciudad condenada? El aire se tornó más denso cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas. Las sombras se alargaban y los gritos lejanos de agonía resonaban en las callejuelas, como si la ciudad misma estuviera cantando un lamento fúnebre. No era solo la enfermedad la que atormentaba a Calcuta, sino también el eco de la desesperanza que se apoderaba de los corazones de sus habitantes. Ravi, un joven de espíritu indomable, había visto demasiado. Su madre, una mujer de sonrisa radiante, había caído presa del cólera unos días atrás. Mientras la vida se le escapaba, él se aferra a sus promesas de luchar, de encontrar una manera de salvarla. Sin embargo,
sus esfuerzos eran en vano, envueltos en la desesperación que envolvía cada rincón de la ciudad. Los médicos, ocupados en sus experimentos, a menudo ignoraban a quienes más lo necesitaban. Una noche, después de perder a su madre, decidió que ya no podía permanecer callado. Con la furia de la impotencia y el anhelo de justicia, se unió a un grupo clandestino de activistas que luchaban por el bienestar de su comunidad. A medida que sus pasos lo llevaban por las calles cubiertas de niebla, cada paso hacía eco de su dolor. En las paredes de barro, los rostros de los que se habían ido parecían seguirlo, como sombras del pasado reclamando justicia. Entre sus compañeros se encontraba Maya, una mujer valiente y decidida a erradicar la adicción al opio en su comunidad. Se habían conocido en un área frecuentada por los adictos, donde el opio era moneda corriente en lugar de la esperanza. Juntos, soñaban con un futuro donde sus seres queridos no fueran devorados por esa trampa mortal. Pero el camino se presentaba oscuro y peligroso. Una noche, mientras planeaban su próximo acto de resistencia, un susurro escalofriante llegó a sus oídos. Se decía que una nueva cepa del cólera había comenzado a circular, más poderosa y letal que nunca. Se hablaba de un grupo misterioso que utilizaba la enfermedad como medio de control, una herramienta para acallar a quienes osaban protestar. La idea de una conspiración escalofriante encontró su lugar en sus corazones, encendiendo un fuego aún más intenso. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», gritó Ravi, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. Todos en la habitación asintieron, sus rostros más pálidos que la noche que se cernía sobre ellos. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, un extraño oscuro se sumió en la penumbra, observando, esperando. Nadie lo había notado, pero sus ojos brillaban con una mirada inquietante, como un cazador que acecha a su presa. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante: ¿quién era este extraño y qué quería de ellos? Sudor frío recorría la espalda de Ravi. Aunque la esperanza y la determinación llenaban su corazón, la incertidumbre se cernía sobre él como una sombra. Sabía que enfrentarse a los poderosos era arriesgarlo todo, y el dolor de su madre aún vibraba en su interior. Mientras la noche se adueñaba de Calcuta, un instante de claridad iluminó su mente: el tiempo se agota. Debían actuar antes de que la oscuridad fuese total. Con cada minuto, el cólera se acercaba, y el susurro del opio se tornaba más seductor. ¿Lograrían desafiar a los hombres detrás de la sombra y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La ciudad respiraba en agonía, y el destino de muchos pendía de un hilo. ¿Qué secretos aún se ocultaban entre las brumas? ¿Cuántas vidas estaban dispuestas a perder para descubrirlos? El sonido de pasos resonó en la sala oscura donde Ravi y sus amigos se habían congregado. La tensión era palpable, cada uno conteniendo la respiración mientras el extraño avanzaba hacia ellos. La penumbra acentuaba su figura, revelando un rostro marcado por el sufrimiento, pero también por la determinación. Era un hombre de edad avanzada, con ojos que parecían cargar el peso de numerosas historias olvidadas. «Soy Arun», se presentó en un susurro casi inaudible. «He venido a advertirles, no todo lo que piensan sobre el cólera es verdad». Su voz retumbó en la oscuridad, provocando un escalofrío en la piel de los presentes. Maya se acercó un poco más, estudiando al nuevo. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes ayudar?» La urgencia en su tono era evidente. La tarea que tenían entre manos ya era monumental, la llegada de este desconocido podía cambiar su curso. «Hay un grupo que ha creado el virus», explicó Arun, su voz temblando. «Lo usan para debilitar a la población, para controlarla. El cólera no solo es un accidente de la naturaleza, es un arma». Con cada palabra, la fatalidad del mensaje se volvió más clara. Los rostros de Ravi, Maya y los demás se tornaron de preocupación a horror. «¿Por qué no lo has denunciado?», preguntó Ravi, agazapándose, la rabia y el miedo entrelazándose en su pecho. «Porque ellos están en todas partes, por eso he perdido a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Nadie cree en los que se atreven a hablar». La resignación de Arun era profunda, y su mirada dispersa solo parecía hacer eco de la tristeza que envolvía a Calcuta. «Si ellos te han hecho esto, ¿cómo podemos luchar?», la voz de Maya titiló entre la ira y la desesperación. «Con la verdad», respondió Arun, su tono ahora más firme. «Ustedes son los que pueden despertar a la gente. Son fuertes y tienen valor. Pero deben tener cuidado, hay ojos en todas partes. Cada paso que den será vigilado». El silencio cayó en la sala, y Ravi sintió que el tiempo se detenía.
Las palabras de Arun resuenan en su mente, una bomba de tiempo que explota en su pecho. El misterioso enemigo no solo era el cólera, había un poder que se escondía en las sombras, manipulando vidas y destinos. ¿Qué sabemos sobre ellos? Ravi finalmente rompió el silencio. ¿Cómo podemos exponer lo que está pasando? Una cosa es hablar, otra muy distinta llevarlo a la acción, interrumpió Arun, poniendo una mano en el hombro de Ravi. No pueden hacer esto solos. Necesitan aliados, personas que también hayan perdido todo. Deben encontrarlos, y cuando lo hagan, asegúrense de que estén listos para luchar, porque la verdad será su única arma. Maya miró a Ravi, y un destello de comprensión pasó entre ellos. No solo luchaban contra una enfermedad, había un enemigo más profundo, más amenazante que la muerte misma. La idea de un enemigo en la oscuridad transformó su desbordante ira en determinación. Establezcamos un plan. Si el tiempo es nuestro enemigo, debemos juntar cada fragmento de información que podamos, clamó Ravi, pero antes de que pudieran hacer algo más, un estruendo resonó fuera de la habitación. Gritos y voces alteradas se escucharon a lo lejos, y una sensación de pavor encarnó sus corazones. «Nos han encontrado», gritó uno de los activistas, mientras la desesperación se apoderaba del grupo. Arun miró con seriedad. «Es hora de actuar. Si los han encontrado a ustedes, tienen menos de un minuto antes de que se cierren alrededor». La urgencia llenó el aire denso. «Debemos separarnos ahora», dijo Ravi, sintiendo que cada segundo contaba, cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el grupo se movía velozmente, un grito desgarrador se oyó desde la calle. ¿Era un amigo? ¿Un enemigo? No lo sabían. Pero lo que era seguro es que la batalla apenas comenzaba, y la verdad quedaba por desenterrar en un mundo que se estaba desmoronando. ¿Lograrán Ravi y sus amigos salir con vida en su búsqueda? ¿Qué secretos más siniestros revelará la noche que se cierne sobre Calcuta? Ravi apenas tuvo tiempo de absorber la tensión en el aire antes de que el rugido de voces y pasos pesados inundara la habitación. La adrenalina golpeó su pecho como un latido frenético. «Maya, ve hacia la puerta trasera». «No mires atrás», ordenó, con la voz ahogada por el temor. Ella asintió, su mirada brillando con determinación, y desapareció en la oscuridad. Los otros activistas siguieron, empujando a Arun, quien parecía debatirse entre el deseo de huir y su voluntad de ayudar. «No podemos dejarlo», gritó uno de ellos. La mirada desesperada de Ravi chocó con la de Arun. La lucha interna del viejo hombre era evidente, su vida estaba en juego, pero había venido por ellos. Con un movimiento veloz, Ravi tomó la mano de Arun. «Vente, necesitamos la verdad que llevas contigo», dijo Ravi, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como agua. Sin otra opción, Arun se unió a ellos. Las voces se acercaban. «Están aquí», se oyeron gritos. Ravi sintió que un nudo se formaba en su garganta. Adentrarse en la noche oscura y llena de peligro lo llenaba de incertidumbre. El eco de sus pasos resonaba en su mente. Al salir al callejón, la bruma se arremolinaba como un manto opresivo alrededor de ellos. Ravi miró a su alrededor, buscando una forma de escapar. Su mente se concentró en el plan que ya había comenzado a tejer entre sueños de esperanza y pesares de terror. «Podemos escondernos en ese edificio», indicó, señalando una construcción semiderruida. Sin dudarlo, se movieron hacia allí, el aire gélido calando sus huesos. A medida que se acercaban, el sonido de las voces se desvaneció, pero la inquietante sensación de ser observados permanecía. La oscuridad se sentía como algo tangible, casi hostil. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Arun, su voz rompiendo el silencio que los envolvía. La pregunta colgó en el aire como una espada afilada. «Debemos encontrar a otros como nosotros, aquellos a quienes les han hecho daño. Ellos de seguro tienen información», dijo Ravi, su voz firme, brillando con una luz de liderazgo encendido por la pasión de la verdad. «Si hay un grupo detrás de esto, entonces hay personas que se están resistiendo. Tenemos que unirnos a ellos». «Pero, ¿cómo?». Maya salió de la sombra, su rostro iluminado por una mezcla de pánico y resolución. «Escuché rumores sobre un mercado negro donde se trafican medicamentos y información, un lugar donde se reúnen aquellos que se atreven a hablar», intervino Arun, aunque su tono ahora transmitía una vibrante esperanza. «Debemos ir ahí,
Pero debemos tener mucho cuidado. Mientras Ravi asimilaba hilos de información, un grito resonó de nuevo en la distancia, cerrando el círculo sobre ellos. La voz era desesperada. Arun, tú no deberías estar aquí. Los están buscando. Un estremecimiento recorrió la espalda de Ravi al escuchar el eco de la advertencia. Debemos movernos ya, gritó Ravi. Pero antes de que pudieran tomar un camino claro, un grupo de hombres surgió de las sombras, sus rostros sombríos iluminados por las luces tenues de la calle. ¡Deténganse!, gritaron. Con el corazón en un puño y la mente gritando por salvar a sus amigos, Ravi sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se dio cuenta de que estaban ante una encrucijada mortal. «Dame tu mano cuando diga 3», susurró a Maya, con la mirada fija en los intrusos. 1, 2, 3. La oscuridad se abalanzaba sobre ellos, solo quedaba una opción: correr. El eco de su propia vida les perseguía, pero la verdad estaba muy lejos de ser revelada. Mientras sus pies golpeaban la acera, Ravi sabía que cada paso que daban los acercaba no solo a la verdad, sino a un destino incierto donde terminarían sus pasos. ¿Qué esperarías al final de esta huida? ¿Y quiénes eran los hombres que surgían de las sombras? El viento arrastró el eco de sus decisiones en la noche. El verdadero peligro apenas estaba comenzando a desvelarse. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio tenso de la noche. Ravi apretaba la mano de Maya con fuerza mientras corrían. La luz parpadeante de un farol distante iluminaba brevemente sus rostros llenos de miedo y determinación. La adrenalina corría por sus venas como un río desbordado, pero el peligro no se disipaba, lo sentían en su piel, como un frío más agudo que la brisa nocturna. Por aquí, susurró Arun, llevando la delantera hacia un callejón lateral que se desvanecía en la penumbra. Los gritos de los hombres se desvanecieron, pero su eco reverberaba en la mente de Ravi como una daga, empujándolo hacia adelante. Si los encontraban, su misión se desmoronaría, y la verdad que llevaban consigo podría quedar para siempre sepultada. El callejón era angosto y lleno de desechos, pero no había tiempo para pensar en la suciedad. Un parpadeo de luz llamó su atención. Al final del callejón, una puerta entreabierta parecía ofrecerles un momento de respiro, un posible refugio. Era ahora o nunca. Adelante, ordenó Ravi, guiando a los demás. Entraron al oscuro edificio, la puerta crujió y se cerró detrás de ellos con un golpe sordo. La penumbra era prácticamente total, pero Ravi podía distinguir las formas de los otros, sus respiraciones entrecortadas y la rapidez de sus corazones. «Es un viejo almacén», murmuró Arun, su voz parecía ser un hilo frágil en la atmósfera opresiva. «Pudiera haber algo que nos sirva». Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, Ravi buscó algo, cualquier cosa que los ayudara a entender mejor el mundo en el que se encontraban. Se acercó a una estantería cubierta de polvo, recorriendo con los dedos los artículos olvidados. Libros antiguos, frascos etiquetados con nombres de medicamentos, y algunos papeles amarillentos. Comenzaba a sentirse como si se estuviera adentrando en un reino de secretos enterrados. Ravi Maya lo miró, sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. «¿Qué vamos a hacer ahora?» «Reunir información», respondió, sintiendo un ardor en su pecho. «Necesitamos saber lo que ha pasado, cómo hemos llegado a esta situación. Todo esto pertenece a un ciclo de dolor, y nosotros somos parte de él. Pero lo que descubramos no solo puede cambiar nuestras vidas, también puede costarnos», intervino Arun, su rostro marcado con el peso de la verdad. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?» Las palabras de Arun resonaron en la mente de Ravi. La verdad nunca había sido fácil. La justicia no era un camino pintado de flores, sino lleno de espinas y sacrificios. Pero la viscosa marea de la indiferencia del mundo no podía ganar esta vez. No podían rendirse. Mientras revisaban los papeles, Ravi encontró un documento que hizo que el aire se le fuera de los pulmones. Eran notas sobre el tráfico de medicamentos, manipulación de precios, nombres de aquellos que se beneficiaban a expensas de los débiles. El golpe de la revelación lo dejó aturdido. Pero entre las páginas, encontró un nombre que a su vez aumentó su confusión: el halcón. Este es un contacto», dijo, con la voz entrecortada por la sorpresa. «Podría llevarnos a más información. El halcón sabe lo que está pasando en la ciudad». «¿Pero puedo confiar en esto?» Arun parecía igual de impactado. «Sí, pero también significa que estamos lidiando con algo más grande de lo que imaginamos.
Este halcón no es solo un nombre, es una figura del mercado negro, un enemigo potencial. Es un riesgo que debemos tomar, respondió Rabi, la determinación brillando en sus ojos. La verdad clamaba por ser descubierta y sus corazones latían con el llamado. Pero, justo cuando se preparaban para partir y buscar al halcón, un ruido detrás de ellos rompió la concentración. Un grupo de hombres había entrado al almacén, y el brillo de sus ojos reflejaba intenciones oscuras. La oscuridad que habían temido estaba a plena vista. «¡Nos han encontrado!», gritó Maya, su voz cargada de pánico. Rabi, sintiendo el tiempo apretar como una serpiente en su pecho, miró a sus amigos. «Corran, no se detengan por nada». Con un nuevo giro de la trama, la lucha no solo sería por la verdad, sería para sobrevivir. La pregunta resonó en sus mentes: ¿quién era realmente el halcón y qué precio tendrían que pagar por su información? La noche aún tenía secretos oscuros por revelar, y la clave para su salvación podía estar más cerca de lo que nunca imaginaron. El sonido de las voces adversas se acercaba rápidamente, un susurro amenazante que se adentraba en el almacén como un veneno en una herida abierta. Rabi sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Vamos!», gritó mientras hacía un gesto para que todos le siguieran. No había tiempo para mirar atrás, sin embargo, el miedo se adueñaba de él, una sombra que lo empujaba hacia adelante. Maya estaba a su lado, su mano aún unida a la de Rabi, pero él podía sentir cómo su agarre se aflojaba, como si la desesperación intentara destrozar su voluntad. A su derecha, Harun observaba la oscura puerta por donde habían entrado, calculando sus opciones. El edificio era como un laberinto de sombras y eco, y los hombres que se acercaban se estaban convirtiendo en fantasmas amenazadores que como depredadores acechaban a su presa. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Harun, sus ojos reflejaban incertidumbre. «No podemos salir por la puerta principal, estarán esperándonos». Rabi miró a su alrededor, buscando una salida alternativa. «Tal vez por la parte trasera», sugirió, dirigiéndose hacia un rincón mal iluminado. La tensión en el aire era palpable, monstruos invisibles acechaban tras cada sombra, y cada crujido del edificio parecía un grito de advertencia. Ellos se movieron cuidadosamente, intentando no hacer ruido, pero el repique de sus corazones resonaba como una alarma silenciosa. Con cada paso, la ansiedad aumentaba, y la espina de la culpa comenzaba a punzar a Rabi. ¿Era su decisión embarcar a sus amigos en este viaje de desconocido peligro? De repente, un golpe sordo resonó cerca de la entrada, y un grupo de hombres irrumpió, impidiendo cualquier posibilidad de regresar. Una antigua ventana se vislumbraba a su izquierda, cubierta de polvo y telarañas. «Por ahí», exclamó Rabi, señalando hacia el pequeño y olvidado espacio. Sin dudar, se lanzaron hacia la ventana. La madera crujió como si la vida misma estuviera tratando de evitar que escaparan. Mientras se acercaban, el pánico empezó a hacerse carne. Su escape dependería de la rapidez con la que pudieran salir de allí. Uno de los hombres gritó: «¡Atrápenlos!». La adrenalina se disparó cuando Rabi se lanzó a través de la ventana, seguido de Maya y Harun. La caída fue dura, el suelo de tierra dura y fría chocó contra sus cuerpos. Pero no había tiempo para quejarse, el eco de las voces a sus espaldas resonaba con furia. Se levantaron rápidamente, y sin mirar atrás, se adentraron en un terreno cubierto de sombras. Las luces de la ciudad apenas eran visibles entre los edificios, corrían en silencio, cada paso era un eco de su desesperación. En lo profundo de su mente, Rabi pensaba en el halcón. Si lograban encontrarlo, encontrarían la verdad, pero también sabían que cada respuesta que buscaban podría transformarse en una nueva trampa. Aún así, la determinación los guiaba como un faro chiquito en la tormenta. Maya de repente se detuvo, sus ojos amplios y asustados. «¿Y si esto es un error?». «¿Qué si el halcón no se entrega?», preguntó, el pánico surgiendo en su voz. «Es un riesgo que estamos dispuestos a tomar», respondió Rabi, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No podemos quedarnos ocultos en la oscuridad para siempre. Debemos enfrentar esto». Pero conforme se alejaban del almacén, una sensación incómoda se instaló en su pecho. La noche no era solo un manto que ocultaba la verdad, era un espejo oscuro que reflejaba sus propios miedos. ¿Y si la verdad sobre el halcón era aún más oscura de lo que imaginaban? El eco de esas preguntas pesaba sobre ellos mientras caminaban, con el alivio del peligro inminente aún vibrando en el aire. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud nocturna. Era un sonido que helaba la sangre y dejaba claro que la verdadera batalla apenas comenzaba.
Mientras se giraban a un lado, vislumbraron una figura alta y oscura que los miraba desde la esquina, una sonrisa torcida dibujada en su rostro. Bienvenidos al lado más oscuro de la ciudad, dijo la figura, su voz como un susurro entre el viento en ese instante. Ravi comprendió que los verdaderos peligros aún estaban por venir, y la esencia de su misión se tornaría más complicada de lo que jamás habían anticipado. ¿Quién era realmente ese ser enigmático? ¿Qué secretos traía consigo? La respuesta podía ser el principio o el final de todo. Ravi miró a sus amigos, el temor palpitante crecía en su pecho, como un tambor marcando su propia sentencia. La figura que los miraba desde las sombras era un símbolo de lo desconocido, su sonrisa macabra dejaba entrever un conocimiento que podría hundirlos aún más en el abismo. ¿Quién eres?, preguntó Ravi, su voz temblando a pesar de su intento por sonar desafiante. La figura avanzó un paso, y con cada movimiento, las sombras parecían retirarse como si la luz de su presencia fuera demasiado potente. Soy el halcón, respondió con un tono suave, como si acariciara las palabras. Y estoy aquí para ofrecerles algo más que respuestas. Maya dio un paso hacia atrás, un pequeño gesto que hablaba de su creciente pánico. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó, su voz firme aunque temblorosa. ¿Qué sabes sobre nosotros? Mucho más de lo que podrían imaginar, dijo el halcón, mientras sus ojos centelleaban, llenos de secretos peligrosos. He estado observando sus movimientos, su curiosidad es admirable, pero pueden llevarlos a una trampa mortal. Ravi sintió que el aire lo oprimía, como si un yugo pesado se hubiera puesto sobre sus hombros. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuánto vale tu información?, inquirió, sintiéndose acorralado. Sabía que cada palabra que decía podía cambiar el rumbo de su noche, de su vida. Mi costo es simple, dijo el halcón, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. Debes estar dispuesto a adentrarte en el peligro. La verdad no es gratis, y en este juego, lo que está en la línea es su propia vida. Arun frunció el ceño, tensando sus músculos. ¿Y qué tipo de peligro? ¿Por qué no podemos simplemente meter a la policía en esto? El halcón soltó una risa suave, casi melodiosa, pero cargada de un ominoso significado. La policía no puede salvarlos de lo que están a punto de desatar. La verdad lleva a consecuencias que no están preparados para afrontar. Ravi sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía al escuchar las palabras del misterioso halcón. ¿Qué clase de secretos contenían aquellas sombras en las que se había sumergido? ¿Nos vas a ayudar o no?, exigió Ravi, decidido a no dejarse intimidar. Podría guiarlos, pero seré claro, afirmó el halcón, su tono volviéndose grave. Lo que descubran podría romperlos. La historia que están a punto de vivir puede reescribir todo lo que saben sobre ustedes mismos. Maya apretó la mano de Ravi, su contacto transmitiendo tanto temor como determinación. ¿Qué opinas?, le murmuró, buscando en sus ojos una señal de valentía, un hilo del que aferrarse en medio de la tempestad. Si tenemos que hacerlo, más vale que estemos preparados para lo que sea, respondió Ravi sin pensarlo, aunque el nudo en su estómago se apretaba con fuerza. El halcón sonrió, una mueca que apenas se acercaba a la amabilidad. Entonces bienvenidos. El primer paso es adentrarse en el corazón de la noche. No pueden girar atrás y la verdad está esperando, oculta entre las mismas sombras que temen. Mientras se preparaban para seguir al halcón, una nueva brisa helada sopló, llevándose el pesado aire de incertidumbre, dejando una sensación palpable de que algo inminente se avecinaba. Entretanto, en el fondo de su mente, la pregunta latía con fuerza: ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar por conocer la verdad? El destino está en sus manos, dijo el halcón antes de desvanecerse en la penumbra. Pronto descubrirán lo que realmente significa estar en la cuerda floja. El eco de sus palabras se volvió un murmullo y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un sonido distante, el chirrido de un viejo tren, resonó en el aire, enviando un escalofrío por sus espinas. Se detuvieron, y la música del peligro se sintió más cercana. ¿Qué fue eso?, preguntó Arun, su tono lleno de inquietud. Ya no hay vuelta atrás, dijo Ravi, mientras una sombra gigantesca se alzaba frente a ellos. Esto es solo el comienzo, con la sensación del peligro. Reforzando su decisión, el grupo avanzó tras el halcón.
Pero en el fondo de su corazón, Ravi sabía que las sombras que estaban a punto de enfrentar no solo escondían secretos, guardaban verdades que debían ser desenterradas a un precio que aún no podían comprender. Estarían listos para el camino que habían elegido. La noche no solo guardaba secretos, también un destino oscuro, acechando en los rincones más oscuros de la ciudad. Las calles en la oscuridad parecían cobrar vida, como si cada ladrillo usara susurros para narrar historias de tiempos olvidados. Con cada paso que daban, la sensación de desasosiego aumentaba. El halcón los guiaba con una seguridad inquietante, mientras los amigos intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Sin embargo, la atracción hacia lo desconocido era más fuerte que su miedo. El aire fresco de la noche se mezclaba con el olor ácido de la tierra húmeda. Ravi podía escuchar el latido de su corazón en sus oídos, un tambor constante que resonaba con cada instante de silencio que los envolvía. Preguntas sin respuesta giraban en su mente, llenas de ansiedad y curiosidad. ¿Qué verdad estaba oculta detrás de la oferta del halcón? ¿A dónde nos llevas?, preguntó Maya, su voz casi ahogada por el miedo. La vista del halcón se volvió sombría con esa simple pregunta. La verdad es un laberinto. Y cada paso que den los llevará más cerca de un destino que no pueden ni imaginar, respondió el halcón sin volverse a mirarlos. Cada palabra suya envolvía la atmósfera en un manto de tensión a medida que avanzaban, un brillo tenue iluminó un callejón a su izquierda. Atraídos por esa luz casi mágica, se detuvieron. El halcón señaló con un gesto que parecía menos un convite y más una advertencia. Aquí es. El secreto ya ha comenzado a revelarse. Ravi sintió un escalofrío. En el fondo del callejón, una figura encorvada estaba rodeada de papeles desordenados, como si estuviera buscando algo vital entre el caos. Pero había algo más, el ambiente era pesado, cargado de una historia sombría. ¿Quién es?, preguntó Arun, apretando los puños. Un informante, respondió el halcón. Su nombre es Asa, y puede que sepa lo que buscan, pero no sin un precio. Maya frunció el ceño. ¿Qué tipo de precio? Información, dinero o un favor, todos ellos pueden ser peligrosos si se manejan mal. Pregunten con cuidado, dijo el halcón, girándose para dejarles espacio. Con un último vistazo sombrío, se disipó en la niebla. Ravi se sintió como si estuviera a punto de dar un paso al abismo. Vamos, tenemos que hacerlo, animó, aunque su propia voz sonaba vacilante, con timidez, se acercaron al fondo del callejón. Asa levantó la vista y sus ojos reflejaban el miedo y la desesperación. ¿Qué quieren?, preguntó, escaneando las caras ansiosas. Decidimos que es hora de saber la verdad sobre lo que está sucediendo aquí, interrumpió Ravi, sintiendo que cualquier otra preocupación se desvanecía frente a la urgencia del momento. Hemos estado escuchando rumores, pero necesitamos más algo concreto. Asa, sorprendida por la determinación en su voz, dejó escapar una risa amarga. ¿Conocen la historia del cólera y el opio en Calcuta? ¿Saben cómo estas sombras se entrelazan con las vidas de quienes viven aquí? Arun intercambió miradas con Maya. La tensión en el aire se volvió casi palpable. No es solo un cuento. Es el legado de sufrimiento y poder que continúa en sus raíces. Cada respuesta que busquen tendrá un precio. ¿Qué tipo de precio?, insistió Maya, su corazón latiendo con fuerza. Asa se inclinó, un torrente de sombras cruzando su rostro. La historia que quieran escuchar está maldita. Podría costarles más de lo que creen. Vidas, familias pueden caer como piezas de dominó. Ravi sintió que se preguntaba si realmente estaban listos. Pero ya no había vuelta atrás. Estamos dispuestos a arriesgarlo. Necesitamos saber. Los ojos de Asa se volvieron helados. Entonces prepárense para escuchar. La primera verdad, el opio no solo es una droga, es una herramienta de control. Antes de que pudiera terminar, un sonido estruendoso rompió el aire. Un golpe en una puerta cercana, un grito lejano y la sensación de que algo iba a estallar en las oscuras profundidades de esa noche. Ravi y sus amigos se congelaron, asustados, mientras Asa se endurecía, como si una sombra más fuerte se acercara. No tienen idea de lo que han atraído, advirtió. La verdad podría ser su peor enemigo, mientras el eco del grito se desvanecía. Ravi sintió que el tiempo se detenía y un nuevo muro se elevaba entre ellos y la respuesta que buscaban. ¿Ya habían cruzado la línea?
¿Qué verdad tan aterradora los estaba esperando? La larga sombra de la historia parecía ahora amenazarles con su oscura revelación. Pero como si fuera poco, un último susurro se deslizó en el aire. No todos quienes buscan la verdad regresan para contarla. Y así, la noche se cerró a su alrededor con un misterio más profundo que el silencio. El silencio que siguió fue absoluto, adormecedor. La oscuridad parecía tragarlos lentamente, como un abismo que los superaba. Asa se enderezó, su rostro ahora un mapa de tensión. Debemos irnos, murmuró. Sus ojos buscaban algo en la penumbra, como si esperara que las sombras le trajeran voces de advertencia. Ravi sintió como su estómago se retorcía. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Su voz resonó en el callejón, pero no había respuesta, solo la estática incómoda de la incertidumbre. Lejos, rápido, instó Asa, moviéndose hacia el fondo del callejón. No estarán a salvo aquí. El halcón no es quien parece. Maya tembló mientras recuperaba la compostura. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabe el halcón? Su voz era un susurro lleno de miedo. Asa se detuvo, y sus ojos se encontraron con los de Maya. Él es un puente entre el trabajo sucio y la verdad. Ha estado jugando con ustedes, dejándolos caer en un juego que no comprenden. Las piezas son más grandes de lo que imaginan. Arun hizo un gesto intranquilo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora? No podemos simplemente salir de aquí sin saber. De repente, un nuevo sonido llenó el aire, pasos rítmicos y decididos que se acercaban, pisando sobre el pavimento húmedo. La ansiedad tensó el cuello de Ravi. ¿Esos pasos son amigos o enemigos? Nosotros no somos amigos de nadie en este momento, dijo Asa, y un leve escalofrío en su voz confirmó su pálido rostro. Vamos. Ravi tomó la delantera, tirando de sus amigos hacia el estrecho pasillo que parecía ofrecer una salida, pero las sombras a su alrededor galopaban, como si intentaran atraparlos. Las luces distantes parpadeaban, burlonas, mientras su propia luz interior se desvanecía. Salieron a la calle principal, donde la noche se extendía como un océano oscuro. Respiraron hondo, pero el aire estaba cargado de un aroma a humo y desesperación. Ladridos de perros y murmullos de personas lejanas se mezclaban en una cacofonía inquietante. Tenemos que escondernos, sugirió Maya, mirando a su alrededor en busca de refugio. No sabemos a quién atrajimos. Ravi frunció el ceño, confrontando la intensidad de su propio temor. ¿Y si Asa tiene razón? ¿Y si estamos de verdad en un juego del que no entendemos las reglas? Lo que sabemos es que necesitamos respuestas. Todo lo que hemos escuchado, todas las amenazas, hay algo más grande en juego aquí. Arun miraba firme, pero la inseguridad en su voz no podía ocultarse y mientras cruzaban una intersección, un grupo de hombres surgió de la oscuridad, 6 o 7 figuras que se movían con una confianza inquietante. Sus ojos brillaban como feroces halcones. Sin pensar, Ravi y sus amigos se lanzaron hacia un callejón adyacente, sus corazones palpitando en desespero. Asa, ahora en la retaguardia, se detuvo por un momento y miró detrás de ellos. No hay vuelta atrás, murmuró. Si seguimos, debemos estar listos para enfrentar lo que venga. Esta noche no solo es un juego de sombras, es una batalla por el conocimiento. La verdad tiene un precio, y podría costarnos más que vidas, podría destruir lo que somos. De repente, el sonido de sus pasos resonó en la bruma y alguien gritó desde el otro lado de la intersección. ¡Atrápenlos! Un eco de risas oscuras se alzó en el aire, como un presagio de calamidad, pero justo antes de que se lanzaran hacia sus perseguidores, Asa giró y gritó, si la verdad ha atado sus vidas a este momento, entonces deben decidir ahora. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para desatar la historia que los oprime? Ravi sintió que el tiempo se ralentizaba, cada una de sus decisiones pesando más que el aire. Mientras el eco de los gritos se desvanecía, la pregunta colgó en el aire. ¿Estaban preparados para arriesgarlo todo? De repente, el estallido de un estruendo resonó detrás de ellos, un silencio repentino y mortal que los envolvió en un manto de pánico. ¿Y si ese estruendo era solo el comienzo? La noche ahora era un absoluto laberinto de sombras y ecos. Ravi, Maya, Arun y Asa se encontraban en un callejón estrecho, sus corazones palpitando por el miedo y la adrenalina, mientras las luces de la ciudad titilaban como faros lejanos. La pregunta que habían dejado pendiendo en el aire seguía resonando en sus mentes, ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para hallar la verdad?
Debemos seguir adelante, dijo Rabi en un susurro decidido, sacando fuerzas de su dolor y desasosiego. Había perdido a su madre y no permitiría que la sangre de otros pesara en el silencio, como un testigo olvidado. El tiempo se les escapaba. Ya no era solo el cólera o el opio lo que amenazaba a Calcuta, era un enemigo más oscuro. ¿Por cuánto tiempo podrían permanecer ocultos en la penumbra, esperando a que los engullera la oscuridad? Voy a buscar un camino que nos lleve fuera de aquí, declaró Asa mientras se separaba un poco del grupo. Sus ojos, aún asustados, reflejaban la mirada de alguien que había visto demasiado. Rabi sintió que el peso de la historia que llevaban solo crecía. Sin embargo, la valentía de la joven lo llenó de determinación. Mientras Asa buscaba la salida, una ráfaga de viento helado barrió el callejón, llevando consigo el eco de risas lejanas, como si el propio destino estuviera burlándose de ellos. Debemos confiar en ella, susurró Maya, su mano entrelazada con la de Rabi. Sentía el calor de su voz, pero la duda chisporroteaba entre ellos. Esta es nuestra oportunidad, murmuró Harun, su voz cargada de ansiedad. Si Asa tiene alguna pista, debemos seguirla. Sin más opciones, se dirigieron detrás de Asa, apenas vislumbrando su figura mientras se adentraba hacia una luz tenue, su única guía. La bruma se alzaba alrededor, como un manto de secretos, sofocando cada sonido. El miedo se espesaba en el aire, cada paso resonando como un latido acelerado, y de repente, ese latido se convirtió en un grito desgarrador. Asa, gritaron al verla atrapada, rodeada por hombres de rostro oscuro, sus ojos centelleantes llenos de maldad. Rabi sintió que el mundo se le desmoronaba. ¡Suéltala!, rugió, lanzándose hacia adelante, pero el instante le dio la vuelta. Sin pensarlo, un puño se abalanzó sobre él, arrojándolo al suelo. Maya gritó, pero Harun la agarró, llevándola hacia un rincón seguro. Rabi, clamó, su voz temblando de terror. Un grupo de hombres cerraba el círculo, frustrando cualquier intento de escapar. El halcón había jugado con ellos, llevando su pura curiosidad a un oscuro desenlace. De repente, el aire se llenó de tensión electrizante. Rabi, aún en el suelo, se levantó con una valentía renovada, su mirada decidida. La verdad no se queda aquí, no hoy. Gritó y, con un movimiento rápido, se lanzó contra los hombres que rodeaban a Asa. La pelea fue caótica, un intercambio de puños y gritos, el eco de sus cuerpos resonando en la negrura. Las sombras se mezclaban con el sudor y la sangre, pero ni los hombres, tras las greenbacks, podían silenciar su deseo de luchar. Cada golpe dado por Rabi llamaba a sus amigos, reforzando el llamamiento de la verdad. Maya, sintiendo el ardor de lucha que crecía, también se lanzó al combate. Sin pensarlo, comenzó a golpear firmemente a uno de los hombres que sujetaban a Asa. Sus manos temblaban, pero no había tiempo para el miedo. «¡No la toques!», exclamó mientras el hombre retrocedía, sorprendido por la ferocidad de la joven a su lado. Harun encontró su propio camino, uniendo sus fuerzas con las de sus amigos, llevando una resistencia feroz frente al terror que los acechaba. Pero en el fondo, sabían que tenían que encontrar una salida, no solo para ellos, sino para todos los que sufrieron en la sombra del opio y el cólera. De repente, la pelea se detuvo. Asa, con una determinación inesperada, tomó el centro del escenario. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó con la fuerza de un trueno. «No venimos a luchar. Venimos a liberar a Calcuta de sus cadenas». Los hombres vacilaron ante su aliento, titubeando ante la osadía que emanaba de ella. «La verdad tiene un precio, pero no estamos rendidos. Es hora de que todos escuchen nuestras voces», añadió, su mirada fue una llama al corazón. Y así, en ese callejón oscurecido por el miedo, la lucha se construyó en algo más poderoso, una declaración de resistencia. La rabia y la desesperación, que una vez habían hecho eco en sus corazones, se transformaron en una esperanza colectiva. «Lucharemos hasta el final». La voz de Rabi retumbó, un grito que hizo eco en la profundidad de la noche, mientras el grupo se unía. Los hombres vacilaban, ahora atrapados entre la violencia y el mensaje claro que reverberaba en sus corazones: «Esto no terminará aquí». Con una explosión repentina de energía rebelde, el grupo se lanzó en una dirección inesperada, abandonando el pasillo. El eco de sus decisiones resonaba en su mente. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear como un faro de esperanza, y aun con las manos temblando, sintieron que el peso de la verdad se deshacía en el aire. «No estoy listo para que esta historia se termine»,
dijo Ravi, respirando hondo mientras avanzaban. Pasaron la noche entre luces y sombras, dispuestos a arriesgarlo todo, sabiendo que cada paso hacia la verdad podría tener consecuencias inimaginables. Pero sus corazones estaban firmes. Después de todo, ellos eran los portadores de una historia que debía ser contada. Y no se detendrían hasta que el eco de la verdad se convirtiera en un clamor en todo Calcuta. Era solo el comienzo de su lucha. La ciudad, a medida que despertaba al amanecer, aún aguardaba el impacto de aquel grito infernal que habían desatado. La batalla por la verdad ha comenzado, resonó en el aire mientras la luz de la mañana se colaba entre los edificios destrozados. Ahora, más que nunca, se sentían invencibles, y el destino de Calcuta pendía de su valentía y sus voces. La historia aún estaba en sus manos, esperando ser escrita por aquellos que se atrevieron a hablar y a desafiar a las sombras. Porque a veces, en la oscuridad, se encuentran las verdades más brillantes. No olvides compartir esta historia con 5 amigos que necesitan conocer la verdad detrás de cada sombra. Y recuerda, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones. Tu apoyo es crucial para seguir explorando estos secretos. Dale like al vídeo para que el algoritmo lo muestre más y llénalo de comentarios con tus opiniones y teorías. No esperes ni un segundo más.